una serie de contenidos que estamos dando la semana pasada y en cuanto a lo que es la incertidumbre en la que estamos y seguramente vamos a seguir estando durante este año y durante toda la vida. Entonces, lo que te quiero dar es justamente que puedas aliviandarte vos y aceptar estos factores que están externos y que nosotros lo que podemos hacer es tomar discernimiento, responsabilidad frente a nosotros mismos, pero no digitalizar lo que pasa afuera. Entonces el enneagrama nos da llaves para que podamos tener un entendimiento mayor sobre cómo manejar estas situaciones y no manejarlas de manejar al otro o manejar la situación externa, sino de manejarlo internamente. Te voy a recomendar que veas el video anterior de clase pasada donde hablamos de las leyes universales del enneagrama, la ley del 1, la ley del 3 y la ley del 7, y cómo simplemente entender las leyes, que es muy fácil entenderlas y que son leyes que nos atraviesan a todos, puede llevarnos a nosotros a una aceptación mayor. Y cuando hable de aceptación, tanto sea del contenido del video pasado, que lo puedes ver en Instagram, en YouTube o en donde sea, como también del contenido que hoy te voy a dar, que puedas entender que no hablo de aceptación de un tema de decir no me interesa nada o todo lo que pase está bien, sino de aceptación, de entendimiento interno de lo que pase justamente. Sé que me está tocando a mí, sé que me está atravesando, lo tomo, ¿qué puedo hacer yo con eso? Pero no digitalizo qué es lo que tiene que pasar después como consecuencia. Es decir, acepto el proceso de las cosas que pasan, acepto las personas que vienen, acepto las situaciones que me pasan a mí y qué puedo yo tomar responsabilidad y qué de repente se excede de mis límites. Entonces, voy a empezar con este contenido de hoy. Te repito, el enneagrama de procesos volcados y vistos para aceptar la incertidumbre en la que estamos hoy. El enneagrama de procesos es una investigación que hice muy personal, que saqué contenido principalmente de Bennett. Bennett es uno de los discípulos de Gurdjieff en principios de 1900, en donde justamente lo que hizo Bennett junto a Pensky, dos discípulos de Gurdjieff, es traer el enneagrama y empezar a difundirlo en Occidente. De ahí se abren las ramas en donde se empieza a hablar del carácter, de la personalidad, y la rama en donde sigue también con el trabajo, digamos, de base en el crecimiento espiritual y el crecimiento de la conciencia. Una rama que se la pone dentro de una rama jesuita. Entonces, lo que hoy te voy a traer es lo que Bennett pudo también ver del enneagrama como aporte del enneagrama frente a lo que es la mirada unida del enneagrama, no el enneagrama de un lado o de otro, sino el enneagrama como tal, como leyes universales, como antiguamente los sufís lo usaban como crecimiento espiritual y como lo entendió de su maestro Gurdjieff. Entonces, yo este contenido justamente lo fui traduciendo y lo fui viendo y rechequeando en cuanto a lo que es estas lecturas de Bennett, y también justamente en conversación y investigación personal con una de las pioneras, como te decía antes, del enneagrama acá en Latinoamérica, que es Lucín Serra, con más de 27 años ya trabajando e investigando el enneagrama y aportándole conocimientos nuevos al enneagrama. Entonces el enneagrama de procesos lo que nos muestra y nos da como una mirada bien clara que todo en la vida tiene procesos de principio, procesos de fin, y este proceso de fin no es restrictivo a que acá termina, sino lo que muestra la vida es que este proceso de fin es un salto a una evolución en este proceso. Es decir, es esa serpiente que se muerde la cola, ese dragón que se muerde la cola, ese oróbolo en las culturas antiguas. Entonces este proceso que llevado a las leyes universales del enneagrama, es el uno, es la unidad, nos va justamente dando un proceso circular del enneagrama. Este proceso circular a su vez tiene la influencia de los procesos internos del enneagrama, que son el hexágono y el triángulo. Por eso te di la semana pasada el contenido de las leyes universales. Esto te lo voy a mostrar gráficamente. Nosotros tenemos el círculo, el enneagrama, lo que te decía recién, tenemos el triángulo y después tenemos el hexágono. Dibujar el enneagrama también nos ayuda a entender el enneagrama de otra parte, así que te recomiendo mucho dibujar el enneagrama continuamente. Entonces,
los tres símbolos que hacen las leyes del enneagrama hacen también lo que acá llamamos enneagrama de procesos. ¿Y por qué enneagrama de procesos? Porque nos marca una matriz sobre cómo encauzar el proceso. El proceso, cuando yo lo pongo en una matriz, empieza a circular. Y estas circulaciones tiene tanto un circular interno, un circular de un reajuste de lo que son mis procesos internos, un circular con lo que son la influencia del exterior en mis procesos internos, y un circular en la matriz de la existencia, es decir, en el momento, en el tiempo en el que nosotros apliquemos tanto la influencia interna como la influencia externa en una influencia universal. Entonces, estas tres es lo que es la sustancia, el sustrato y el momentum. Esos tres son los tres parámetros que yo hablo. Sustancia somos nosotros mismos. Sustrato es las influencias externas. Y momentum o tiempo es en donde encuadro esa sustancia, ese sustrato. Vamos a hablar en otras palabras. Yo tengo una planta, yo soy una semilla. Yo Matías, soy una semilla. Pongo la semilla en la tierra. Esa tierra justamente la nutro con sustrato externo. La voy nutriendo con sustrato externo. Ese factor externo no depende de mí, sino cómo yo acepto e incorporo esos factores externos. Ahora, las situaciones periféricas de la sustancia del sustrato, es decir, ese lugar, esa región, ese terroir, esa tierra en el que vamos a estar plantados, ya no dependen ni de mí ni del sustrato, van a depender de situaciones ajenas a lo que es tanto los factores intrínsecos como los factores extrínsecos. Entonces, esto es momentum y tiempo de un orden universal. Por eso hablamos que la sustancia somos nosotros. Esto es enneagrama de procesos, te recuerdo. La sustancia somos nosotros. Esta sustancia es lo que sería, vamos a empezar con el tiempo, con el tiempo. Review. Tiempo, momentum. El tiempo es el círculo. Esto es el tiempo. Es el proceso, el momentum. Tiempo no cronológico, como puede ser también cronológico. Cronológico, si querés entenderlo desde un lugar, una aplicación muy instrumental, muy de industria. Tiempo acronológico, hablando de momentum situacional, estamos hablando de un tiempo más efímero, un tiempo universal. Entonces, el círculo es el tiempo, el momentum, el tiempo. Tenemos factores internos, factores intrínsecos se llaman, en donde hablamos del hexagrama. Tenemos acá los 6 puntos del hexagrama que tienen que ver con factores intrínsecos nuestros. ¿Quién de nosotros está interviniendo en el proceso? ¿Dónde es donde nosotros podemos hacer reajustes, mejoras, influenciar a ese todo? Y después tenemos los factores extrínsecos, es decir, lo que incorporamos en el proceso, lo que incorporamos desde el exterior, que son el 9, el 3 y el 6. Acá no estamos hablando de tipologías, acá no estamos hablando de aspectos de la personalidad. Esto lo unimos después con aspectos de la personalidad. Pero primero de todo, ahora estamos hablando de lo que es el aspecto del proceso. Entonces, cuando yo empiezo un proceso, lo empiezo porque hay algo que está diciendo acá hay que instrumentarse un nuevo proceso, que es este punto. Fíjate que acá el proceso no empieza en el 1. No es el 1, por eso te digo, no es un orden cronológico, sino que el proceso empieza en lo que sería el 9, en el enneagrama de la personalidad, o el paso 9, o el ciclo 9 en el enneagrama de procesos. Entonces, este paso es donde se genera eso, de la nada se genera un todo. Por eso el 9 es el orden en el enneagrama, es la armonía, porque nos puede justamente alinear con la armonía, como también nos da un principio de un proceso de caos. Y en este caos necesitamos un nuevo orden para empezar a alinear ese desorden que se generó. Entonces, acá se genera un Big Bang, se genera un estruendo, una evolución
en la vida por algo. Empieza acá. Y acá empiezo yo a intervenir como individuo, como proceso individual, como algo indivisible. Entonces, acá empiezo el proceso. Tanto en el punto 1, en el punto 2, en el punto 4, en el punto 5, en el punto 7 y en el punto 8, voy a hacer procesos internos. En el punto 3, en el punto 6 y en el punto 9 va a haber influencias externas, va a haber agregados internos. Acá que estoy hablando, voy a llevártelo un ejemplo. Cuando trabajo con una empresa, por ejemplo, que hace procesos de la industria, procesos para mejorar su sistema de fabricación, lo que hago primero es aplicar el hexagrama en ese proceso interno. ¿Por qué? Porque no voy a tener la experimentación con el exterior hasta no tener un proceso interno ya bien asertivo. En la medicina, todo lo que son las pruebas, los laboratorios y demás, se hacen procesos internos. Después de ahí se empieza a ver que necesito externamente como producto, como materia prima externa a mí, y empiezo a ver que necesito externamente como lo que refiere a mercado, como lo que refiere a comercial, a quién se lo voy a dar, a quién no. Y después voy a implementar también un modelo de dirección que justamente va a estar alineado a lo que es la situación del proceso en cuanto a su evolución. El 9 siempre acá hay que tener un ojo bien finito porque es el lugar donde damos un salto y este proceso empieza a evolucionar. Entonces, ¿cómo hago para en la incertidumbre empezar a aplicar estos procesos? Primero dándome cuenta de que hay momentos en la transformación personal y en los procesos míos. Cada uno tiene procesos desde que se levanta hasta que se acuesta, desde que nace hasta que muere, desde que se casa hasta que se separa o no se separa, desde que tiene un hijo hasta que el hijo se va de la casa. Todo eso va a haber procesos. Entonces, lo que hacemos es, en cada uno de los procesos tenemos una visión de que hay momentos, acá hay pequeños saltos de transformación. Cuando yo paso del 1 al 2, hice un crecimiento, di un paso en el proceso. Cuando yo acá paso del 2 al 3, no paso del 2 al 3, paso del 2 al 4, tomando el 3, tomando lo que me da el 3 del exterior para evolucionar este proceso, para hacerlo crecer este proceso. Entonces, tomo del exterior lo que necesita el exterior para seguir creciendo, y esto nos muestra de que nuestro camino en la vida no es individual, es con otros. Entonces, acá hago otra evolución. Acá, del 4 al 5, es donde se genera un gran quiebre. Es un punto de evolución muy importante, el punto del 4 al 5. Y esto es porque a nivel energético, ya este proceso hizo la mitad del camino. Entonces, hay una mitad del camino que refiere a la materia, en donde yo tengo que empezar a materializar las cosas. Por eso siempre decimos que el enneagrama no se puede aprender desde un lugar teórico, sino se aprende en la acción, en la materia, en el cuerpo, en el 3D, en las relaciones, en el yo educador. Y después hay un proceso que es bien espiritual. Y espiritual no desde el lugar religioso, sino desde un lugar que está unido con una sensibilidad, con algo abstracto, con algo que fluye. Entonces, cuando yo hago el paso del 4 al 5, que esto si te muestro cómo es el proceso de cocción de los alimentos, los que me conocen saben que mi materia más fuerte es alimentación. Cuando yo hago el paso del 4 al 5 es de cuando preparo los alimentos a cuando los cocino. Entonces ese momento de cocción del alimento ya no se puede volver atrás. No puedes cocinar una batata y después volverla a endurecer a su estado crudo. Entonces el proceso del 4 al 5 es un cambio de materia. Y en este cambio de materia acá empieza a fluir muy, como un río. No hay con qué frenarlo. Entonces ya está aceptado, ya está internalizado. Acá
todavía en esta etapa del proceso puedo volver atrás. Cuando ya hice un cambio, hice un clic del 4 al 5, no hay forma de volver atrás, esto fluye. Entonces, del 5 paso de nuevo al 7, incorporando lo que externamente me dio el 6. Entonces fíjate, si ahora con la incertidumbre del coronavirus pasamos un tiempo largo ya, con situaciones de dolor, de miedo, de angustia, de tristeza, y no me digné a trabajarlas, seguramente todavía sigo acá, sigo en estos puntos, 1 y 2. ¿Por qué? Porque no empecé a incorporar lo que externamente la situación del momento me está dando. No empecé a incorporar lo que externamente aparece. Si vos estás ansioso ahora, por ejemplo, te recomiendo que te conectes el 25 a la conferencia al webinar de Levántate y Anda. Si estás ansioso, estás deprimido, vas a sacar tu héroe interno, vas a saber cómo sacar esa transformación de la langosta. Entonces, el punto es que puedas empezar a entender que hay factores externos que están apareciendo y que están en el mensaje, que están en la vida, pero que no nos animamos a verlos y a tomarlos. Entonces, siempre hay que tener incorporación externa y una aceptación interna. Cuando yo acepto, hago estas micro transformaciones. Esta es transformación 1, del 1 al 2, transformación 2, del 2 al 4, transformación 3, y la más, como te dije, la más representativa, del 4 al 5, transformación 4, del 5 al 7, transformación 5 del 7 al 8, y acá del 8 lo mismo. Vuelvo a empezar un nuevo proceso, al 1. Ahora, este proceso, vuelvo a repetir lo que dije al principio, no lo empiezo de la misma manera. Si lo empecé de la misma manera, si nosotros este año, habiendo pasado un año del coronavirus, empezamos de la misma manera, lo seguimos tomando de la misma manera, es empezar de nuevo a pasar lo mismo. Internamente, el proceso es interno, es individual. Entonces, el punto es cómo hacemos este camino, pasando de este 8 al 1, cómo hacemos el crecimiento, la evolución, en espiral, como te decía antes, la evolución circular, en donde empiezo y en este empezar se genera una evolución, y como te decía el otro día, en las leyes universales del diagrama se vuelve a generar un punto de orden en este centro, gracias a los procesos que fuimos viviendo. Los procesos lo entienden muy bien, hablando de tipologías ahora sí, lo entienden muy bien la tipología 4, desde lo que es el crecimiento interno, espiritual. La tipología 1, en lo que es la aplicación material y la necesidad de justamente un avance en cuanto a los procesos, un plasmar procesos. La tipología 5, en cuanto a la búsqueda de la profundidad en el conocimiento, en donde siempre hay algo más para saber, para entender. La tipología 9, cuando está en una conexión espiritual y entiende que el crecimiento es un crecimiento espiritual y constante. Entonces, nosotros lo que podemos hacer con el diagrama de procesos frente a la incertidumbre es empezar a tener una responsabilidad en donde es, como te mostré, el hexágono. Son 6 puntas que justamente nos dicen hay 6 momentos de este proceso de 9 etapas, que fíjate que tiene 9 en la vida, el nacimiento. Entonces, este proceso de 9 etapas, justamente hay 6 momentos en donde dependen de nosotros las transformaciones. Y hay una necesidad imperiosa para evolucionar que depende de cuánto sabemos aprender con H de afuera. De quien nos enseñan, de los que saben, de los que ya vivieron eso antes. Entonces, el punto que te quiero dejar hoy es, frente a esta incertidumbre, ¿estás vos disponiéndote a procesos internos? ¿Estás disponiéndote vos a revisar qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que vivís? ¿Estás disponiéndote a vos a que hay una continuidad eterna en vos en cuanto a los dolores, a las emociones que sentís, a lo que perdiste, a lo que podés llegar a perder?
y hay una disponibilidad en vos a saber discernir y elegir, de no aislarte, sino de empezar a pedir ayuda también afuera en cuanto necesitamos algo. Hay una búsqueda en vos de esa evolución constante que nos muestra el círculo en este proceso, llegar al punto 8 y disponernos no a volver a empezar de la misma manera en el punto 1, sino justamente a generar un salto de conciencia, a ver ese mismo proceso pero desde una vista diferente, desde un aprendizaje. Entonces, para resumir, te digo, hay momentos en donde los procesos necesitan amasarse internamente. Y eso es lo que te decía recién, aplicar el hexágono en nuestra vida es justamente una revisión interna, constante. Yo estoy revisando internamente, reviso, a ver, quiero hacer un cambio alimenticio, entonces reviso cómo me chequeo. Listo, ahora estoy bien, ahora voy a ir a buscar qué necesito afuera. Que necesito afuera es lo que te decía recién, voy a ir a buscar los alimentos que necesito, voy a buscar el nutricionista que necesito, el profesional de la salud, al coach a Matías para que justamente te ayude a incorporar nuevos hábitos. Voy a justamente empezar a incorporar el proceso, la dieta que necesito incorporar, el cambio alimenticio, el hábito que necesito incorporar de afuera. Y hay un proceso circular que va a hacer posible esta incorporación. Entonces, espero que en esta brevísima introducción de lo que es el enneagrama de procesos hayas entendido que hay procesos en la vida que nosotros podemos elegir qué hacer, pero para evolucionar necesitamos incorporar de afuera y necesitamos hacer una revisión interna constante de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, alinearlo con nuestra vida y así aprender con H de afuera lo que necesitemos. Gracias a todos los que estuvieron presentes, les vuelvo a decir, gracias Patti, dice acá, por eso cuando nos metemos en conocimiento personal no hay vuelta atrás, exacto, que somos eternos, internamente somos eternos, externamente físicos somos limitados. Entonces, cuando justamente empezamos a tener una búsqueda en crecimiento personal y algo desde lo que es la búsqueda del todo, empezamos a llegar a un punto en donde nuestro conocimiento teórico se vuelve y lógico se vuelve muy limitado. Entonces necesitamos vivirlo y ese vivirlo quiere decir aplicarlo en procesos. Y cuando lo empezamos a vivir, incorporar, empezamos a encontrar una vastedad enorme de opciones en nosotros. Y empezamos a encontrar que no vamos a saberlos todos, nada más vamos a experimentar en la vida lo que podamos experimentar y dar lo que podamos dar, pero que tenemos una vulnerabilidad. Y ese es el crecimiento espiritual mayor para mí. Sabernos vulnerables, sabernos humildes y saber que tenemos un aprendiz dentro nuestro de por vida. Gracias por haber estado. Te comparto nuevamente que el 25 tenemos una conferencia que puedes ya registrarte. Te dejo de nuevo el link acá en el video. uconciencia.org/conferencias. Ahí está. Podés registrarte ahí a la conferencia gratuita Levántate y Anda, que te vamos a dar. Lucía Inserra nos va a regalar un contenido muy valioso de esta conferencia, que la da exclusivamente también para empresas y que tiene que ver con un crecimiento, ahora va a estar alineado a un crecimiento muy personal, un camino muy personal. Vamos a tocar también lo que es la transformación de la langosta, lo que es el camino del héroe y lo que es también el crecimiento de la conciencia desde lo que es el enneagrama, y va a dar todo el modular y la certificación de enneagrama que empieza el 20 de abril. Vas a tener todo el conocimiento de la aplicación del enneagrama sistémico en tu vida personal, profesional y vincular. Y por supuesto también, si querés saber más, puedes conectarnos por mensaje privado, que ahí el equipo te estará pasando toda la información de lo que es la certificación de enneagrama sistémico profesional. Acá Pati dice, esto de los procesos es lo que enseñaban los sufís. Los sufís vivían el proceso. Los sufís vivían el proceso interno. Los sufís no le daban explicación tan teórica al enneagrama, sino lo aplicaban en la vida, en su vida personal.
Entonces tenían sí las leyes del enneagrama, las danzaban y las vivían, y tenían un camino muy personal, muy individual, que era la ley, como decía recién, del 7, la ley del hexagrama, la ley del ritmo, en donde todo el tiempo se estaban moviendo así. Esto después, con la visión de un maestro externo, esos ojos que miraban de afuera, el que miraban justamente al discípulo que estaba moviéndose, y desde ahí iban y le decían: tu camino en la vida ahora es hacer esto. Entonces iban y aplicaban otras danzas y otras aplicaciones con el cuerpo, siempre con el cuerpo, justamente buscando lo que el maestro de afuera decía que tenía que aplicar el discípulo para seguir evolucionando. Entonces ahí es donde buscaba también factores externos, factores exógenos, y esto lo unían a un proceso que, digamos, estaba amoldado en cada persona. Teóricamente, cómo los sofís vivían el enneagrama es muy difícil. Por eso lo que es todo el enneagrama de lo que es el cuarto camino es una aplicación bien con el cuerpo más que una aplicación teórica. Entonces, pero en breve resumen, cómo se aplicaba era de esa forma. Y es inacabable, como recién dijiste, Patti, es inacabable. El crecimiento personal, cuando empezamos a hacer un proceso interno, era vivir la vida en un estado de crecimiento personal continuo y brindándose por eso en ese danzar individual, lo que dije recién de la ley del ritmo, del 7, encontraban su propósito en la vida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Para qué estoy yo en esta vida? Y ahí lo empezaban de nuevo a manifestar externamente. La verdad es inagotable el enneagrama, y nos vamos a ver esta semana con otro contenido, siguiendo estas 2 semanas de contenidos también enfocados en la incertidumbre previos a la conferencia Levántate y Anda el 25 de marzo, que ya te puedes registrar en la página de la Universidad de la Conciencia y poder vivirlo en persona, uno a uno, preguntarle lo que quieras a Lucía Inserra en cuanto a lo que es su recorrido de más de 27 años enseñando y transmitiendo el enneagrama, como también dándole muchos conocimientos y aprendizajes y complementos al enneagrama, como también así todo lo que es la aplicación del enneagrama sistémico y la certificación del enneagrama sistémico profesional, que empieza el 20 de abril. Nos vemos y que tengas una excelente semana.